Ahora les estoy compartiendo el programa del curso, no sé si lo pueden ver. Ya, Sí. perfecto, gracias. Esto está en el Canvas, ¿ya? Y además subí hace unas horas atrás unas láminas, unos slides que vamos a ir viendo durante la clase. Posiblemente la de la clase de hoy está ok. Posiblemente uno de los archivos de transparencia, cada clase la vaya actualizando, porque como ahora estamos en formato completamente online, le voy a agregar láminas para así no tener que, ¿verdad? Hay muchas cosas que ustedes vieron en el curso anterior que se usaban gráficos y qué sé yo, entonces eso para dejarlo más o menos adelantado. Bien, dicho todo eso, vuelvo con el curso y efectivamente la idea de este curso es ahora considerar algunas situaciones un poco más reales. Ya nos vamos a alejar del paradigma de la competencia perfecta, que era el que primaba en el caso de los mercados perfectos. Solo con enumerar, no sé si se acuerdan, las condiciones de competencia perfecta suponían un producto completamente homogéneo, una gran cantidad de oferentes, una gran cantidad de demandantes y información completa. Todos tenían toda la información. Y aquí, obviamente, lo que vamos a hacer es ir levantándolas, pero de a poco, ¿no? De a una y focalizándolo en ciertos aspectos más relevantes de características de ciertos mercados. Porque si vemos en la práctica, la verdad es que los mercados en la realidad no son perfectos, algunos se parecen más al paradigma, otros se parecen menos. De hecho, tenemos bastante conciencia de que existen mercados fuertemente regulados, no sé, como la electricidad, por ejemplo, o incluso la misma en la educación, los seguros, todo eso está muy regulado, no funcionan bajo el paradigma de competencia perfecta. Y el objetivo de este curso es contar con las herramientas, al menos a nivel analítico, ¿verdad? Para, desde el punto de vista de la economía, que también es muy importante, desde el punto de vista de la economía, abordar esas situaciones con el objetivo de conseguir eficiencia económica, ¿ya? Y eso también es súper importante, enfatizo eso, porque no es el único punto de vista, ya hay otros puntos de vista, pero en este curso vamos a enfatizar, ¿verdad?, el punto de vista de la eficiencia económica. Bien, yendo a los contenidos del curso, vamos primero a hacer un repaso. eh, de elementos básicos de la microeconomía y voy de hecho a enfatizar bastante al principio un repaso de la última parte del curso del profesor Apablaza de Mercados Perfectos, que se refería a la teoría del consumidor y después la teoría de la firma. Es más o menos la estructura que tienen típicamente los cursos de microeconomía o de mercados perfectos, pero centrándome un poco más en la teoría de las firmas, porque aquí vamos a centrar más justamente en ese aspecto, ¿ya? En la parte de las empresas, más que las consumidores, hay un par de herramientas analíticas que me gustaría repasar. Después sí vamos a empezar a entrar un poco más a desmenuzar lo que son las firmas y lo que se conoce como organización industrial. Esa sería una alternativa para el nombre de este curso. Este es un curso de organización industrial. ¿Qué es lo que hace la organización industrial? Estudia el comportamiento de las firmas en situaciones de mercados imperfectos, ¿ya? Básicamente. Vamos a introducir conceptos como el gobierno y control corporativo, que antes no se estudiaban en un mercado perfecto, como que la verdad es que quién es el dueño de la firma o cuántos dueños eran, no era un tema que era relevante porque había muchas firmas, cada una era irrelevante en el contexto de determinar finalmente los equilibrios del mercado. Aquí vamos a empezar a ver eh, otro tipo de estructuras y también tipos de propiedades alternativas y ventajas y desventajas de cada una de ellas. También enfatizar los tipos de competencia dependiendo de la estructura del mercado. O sea, no es lo mismo un mercado muy desconcentrado a uno más concentrado y de qué factores dependen, ¿ya? De que entre o no un nuevo actor al mercado. La misma definición del mercado también es relevante. ¿Cuál es esa definición? Vamos a ver situaciones particulares
que se conocen como estas relaciones verticales, que es cuando uno vende un producto, no sé, la lavadora de una determinada marca, y la verdad es que para llegar al consumidor final hay una etapa intermedia, porque hay un productor del bien y un distribuidor del bien. Y uno piensa, bueno, los dos se benefician de que se vendan más. Sin embargo, los incentivos no están perfectamente alineados entre unos y otros. Y vamos a ver algunos casos en particulares, bueno, de hecho, saltando casos de, por ejemplo, las franquicias, que es un caso en particular. Además, otra característica de los mercados imperfectos, a diferencia del mercado perfecto, que supone, por ejemplo, un bien completamente homogéneo y por lo tanto un precio único, ¿verdad? Para todos los bienes en el mercado. La verdad es que en la práctica uno ve que no es así. O sea, sin ir más lejos, mercados, incluso mercados muy competitivos, como pueden ser los de las líneas aéreas, ¿verdad? De los vuelos, eh, ahí es clarísimo que dentro de un mismo avión, el tipo que está en el asiento al lado, posiblemente o muy probablemente haya pagado un precio distinto que el que está al lado. O sea, entonces, y es más, o sea, quizás muy poca gente pagó el mismo precio, ¿ya? Dentro de un mismo eh, servicio. ¿Ya? Entonces, eso obedece más bien a tipos de políticas de precios que tratan de apuntar a distintos mercados, ¿ya? Y de nuevo en contextos que son competitivos. Parecido el caso de los cines, ¿verdad? En el caso del cine, no vale lo mismo los fines de semana que el día de semana, o en la mañana, o en la tarde. Entonces, ¿a qué obedecen ese tipo de estrategias? Luego vamos a ver eh, situaciones con información incompleta, imperfecta o incertidumbre. Cómo desde la microeconomía ya se enfrenta o se aborda este tema de la incertidumbre y en particular vamos a hacer la aplicación en el caso de los seguros, ¿ya? En el caso de los seguros, donde ahí justamente se trata de alguna manera de proteger ante esta incertidumbre, ¿ya? Puede ser un siniestro, ¿verdad? O un ingreso menor al esperado. Luego vamos a ver interacciones entre las empresas. En los mercados perfectos, las empresas actúan sin interactuar. De hecho, uno de los supuestos, justamente el supuesto de muchos oferentes, implica que lo que haga uno es relativamente irrelevante para el resto. Y eso en muchas situaciones reales no es así. ¿Ya? Por ejemplo, si pensamos en la competencia entre supermercados, lo que haga una de las cadenas no es irrelevante para las otras. ¿Se fijan? Hay interacción. Para estudiar esa interacción, la herramienta en economía que se utiliza es de la teoría de los juegos. Entonces vamos a estudiar algunas nociones básicas primero de teoría de juegos, definiciones de conceptos, como por ejemplo el del equilibrio de Nash, tipos de juegos, tipos de interacciones, y los vamos a ocupar después, estas nociones básicas, para estudiar los modelos de oligopolio. ¿Qué serían los oligopolios? Son mercados que están compuestos no por un monopolio, que es un único proveedor, sino por varios, pero no muchísimos, son pocos. ¿Ya? Por eso el nombre oligopolio. Vamos a estudiar algunos modelos donde vamos a introducir una cuestión que es solo para revisarla. El énfasis de este curso no es la matemática, ¿ya? Obviamente cosas muy sencillas sí, pero no vamos a hacer derivadas y cosas por el estilo, no es el foco. Pero sí voy a mostrarle un poco el instrumental para casos muy básicos, para estos modelos de oligopolio, para repasar el tipo de instrumentos que utilizan, de hecho, los economistas en la práctica, ¿ya? Que resulta bastante interesante tenerlo bastante claro. Bueno, de hecho, en ese sentido, ya el tema de los modelos económicos y el exceso de matemáticas para hacer predicciones del mundo real, con un colega tenemos un libro escrito, ya que se llama precisamente Antipredicción, cuando una vez se enamora demasiado del modelo y empieza a predecir cosas que la verdad es que en la práctica o en la vida real no van a ocurrir, como por ejemplo pasó con el Transantiago, ¿ya? Otros son el caso de las empresas dominantes, que son mercados en los cuales hay no muchas empresas todas iguales y pequeñas, sino que tenemos, y es bastante común, hablamos de los supermercados, en Chile hay miles de supermercados, pero hay tres que son los más grandes, tres o cuatro, ¿verdad? Que dominan un porcentaje elevado del mercado total.
También vamos a ver dentro de estas interacciones lo que son las colusiones y guerras de precios, también utilizando el instrumental de la teoría de juegos. Un caso especial del tema de la diversidad de productos o proliferación de productos, que en la práctica también se ve, uno cuando llega al anaquel de los cereales, por ejemplo, no hay solo cereal, sino que hay montones de tipos de cereales. Entonces, ¿a qué obedece eso? ¿Y cómo puede ser esto parte de una estrategia de la empresa para precisamente o bloquear competencia o mantenerse más competitiva, más rentable? Y por último, vamos a ver un caso especial de la regulación de los casos de los monopolios. ¿Ya? El caso de los monopolios, porque hay situaciones en las cuales, de hecho, desde el punto de vista social, que sea o que exista un monopolio, como en el caso de la distribución eléctrica o de los servicios sanitarios. ¿Ya? Por un tema práctico, ¿verdad? Tener competencia en los servicios sanitarios no tiene mucho sentido, porque habría que romper todas las calles de nuevo cada vez que una empresa quiere entrar. ¿Ya? Entonces, no es socialmente óptimo. Y en esos casos, eh, que hay varios y por eso este tipo de regulaciones son bastante similares en distintos países y obedecen a elementos también que son similares. No sé si está aquí alguien tiene alguna pregunta. Bueno, eso es el contenido o la hoja de ruta que vamos a ir viendo durante estas clases, estas 6 clases. Eh, Respecto a la evaluación, para hacerlo bien práctico, vamos a tener 2 evaluaciones, uno que va a ser una prueba que va a valer 50% y vamos a tener un trabajo que va a valer 50%. ¿De qué se trata la prueba? Bueno, la prueba va a ser una prueba que vamos a tomar el día sábado 11, que es la última clase, en los últimos 140 minutos, que no me acuerdo, creo que es a partir de las 11:10 hasta las 1:30. ¿Ya? Esos últimos 140 minutos va a ser una prueba va a ser de selección múltiple, se va a activar automáticamente en la plataforma Canvas, ¿ya? Y va a ser sobre los contenidos del curso, ¿ya? Tanto conceptuales como una que otra aplicación, de nuevo, como dije que el énfasis no son las matemáticas, pero una otra aplicación más o menos sencilla de algunos temas que hayamos visto en la clase. Y el otro es un trabajo que va a valer 50% y que se va a entregar el día viernes siguiente al 11, que sería el viernes 17, ¿ya? El viernes 17, que va a consistir en precisamente utilizar las herramientas que hemos visto en clase, que hayamos visto en clase, para analizar un mercado regulado en particular, ¿ya? Un mercado regulado en particular. Yo les voy a sugerir algunos, ustedes van a elegir o entre la lista u otros que ustedes les acomoden. ¿A qué me refiero a eso? Por ejemplo, primero, eh, responder preguntas de por qué debe ser regulado, ¿ya? O qué objetivos debería buscar la regulación, ¿ya? Después contrastarlo con la regulación que efectivamente existe, ¿ya? Y de ahí sacar algunas análisis o eventualmente recomendaciones. Eh, el enunciado detallado del trabajo lo van a tener disponible seguramente mañana, si tengo más o menos redactado, aún no lo subo a la plataforma Canvas, pero a partir de mañana va a estar disponible. Y la idea es que sea un trabajo, de nuevo, enfocado en eso, eh, que no sea una acumulación eh, de antecedentes sobre ese mercado, ¿ya? Que no sea simplemente mostrar, por ejemplo, estamos hablando del mercado de la distribución eléctrica, y empiezo a acumular y acumular antecedentes que a lo mejor no apuntan a algún objetivo en particular. Eso no es la idea, ¿ya? Entonces, por eso va a tener una limitación de 5 páginas, ¿ya? Para que justamente se centren en el análisis con las herramientas que hemos visto en el curso. Por último, respecto a la bibliografía, hay un curso guía, por decirlo de alguna manera, está como bibliografía obligatoria, que es el libro de Jorge Tarciján y Ricardo Paredes. ¿Ya? Tarciján es profesor de la Católica, Ricardo Paredes, la última vez que supe de él, también estaba haciendo clases de Ingeniería de la Católica, y tiene este libro de
Organización Industrial para la Estrategia Empresarial en su tercera edición, para hacerles más fácil todo. En el Canvas, en la sección módulos, están subidos los capítulos que se consideran lectura obligatoria, ¿ya? Y que evidentemente esa evaluación que se llama prueba va a tener en cuenta, ¿ya? Y esos capítulos, su contenido es lo mismo que vamos a estar viendo en clase. Evidentemente uno cuando lee el capítulo puede acceder, por ejemplo, y ponen varios ejemplos, los desarrollan en detalle y tienen otro tipo de discusiones que también pueden ser bastante informativas. Y como bibliografía recomendada, estos son básicamente libros clásicos de organización industrial, ¿ya? De posgrado o pregrado avanzado, en general. Una última cosa que se me olvidó mencionar al principio era respecto a los breaks, y dependiendo de los días, ¿verdad? Si es martes, jueves o si es sábado. Yo tengo entendido que ustedes con el profesor Mauricio Pablaza lo que hacían para los casos de las clases que eran día de semana, en la tarde, tarde-noche, era saltarse el break y terminar un poco antes. A mí me pareció muy buena esa idea, no sé si a ustedes les parece también o si alguien se opone, Por mi ¿no? parte, genial. No, ok, porque la verdad es que una clase de 2 horas es razonablemente, no es una pesadilla. La del sábado no, ya la del sábado ahí sí vamos a hacer los breaks en los momentos que acordemos. Eso, no sé si hasta acá hay alguna consulta, pregunta. No. Sí, Juan Francisco. Gracias, profe. Dos consultas. No retuve la fecha de la prueba, sería el sábado 11, la última clase. Sí, la última clase, esa última clase vamos a tener, al principio de esa última clase, la idea va a ser repasar, ¿verdad? Resolver dudas, quizás ver si nos quedó alguna materia pendiente, terminar de verla bien. Y en lo que quede de la clase, que es los últimos 140 minutos, que creo que es desde las 11:10 hasta la 1:30, se va a activar automáticamente la prueba. Así que vamos a parar, no sé, unos 10 minutos antes de eso, o un tiempo prudente, y ustedes toman la prueba en la plataforma Canvas. Súper. Y lo otro, respecto a los capítulos que están sueltos en Canvas, estoy mirando acá alguno y de alguna forma no me da la opción de descargarlos. Entonces, no sé si ahí será un tema de la plataforma o está configurado así. Está hecho así entiendo que son temas de derechos de autor, ya, porque la biblioteca tiene el libro y lo puede compartir solo de esa manera. ¿Ya? Ah, vale. Ok, gracias. Ok, eso. Si no hay más preguntas, vamos a partir con lo que va a ser un poco rápido, va a ser un repaso, así que ustedes me detienen, porque yo vi que hay conceptos que no los vieron igual con Mauricio, y por eso me interesaba verlos acá. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Em, sin break, entonces la clase estaría terminando ¿a qué hora? a las 9:10. Muchas gracias. Y aquí, de nuevo. Ya. ¿Ven la presentación? Vamos al principio. Eso. Entonces, un breve repaso de teoría de la firma, que es lo último que vieron con Mauricio. Eh, y me interesa repasarlo porque va a ser el foco de este curso. Entonces, bueno, rápidamente, ¿qué es lo que hace la teoría de la firma? Trata de estudiar cómo las empresas toman decisiones, en particular minimizando costos, ¿verdad? Y cómo estos varían con su nivel de producción. Ustedes se acuerdan muy bien para adelantar un poco, de la teoría del consumidor, que sí la vieron en más detalle, donde tenían estas curvas que eran, ¿verdad? De una forma, eh, ¿cómo se llama esto? Convexas, ¿verdad? Y que llamaban curva de indiferencia. Y tenían una restricción presupuestaria y encontraron un nivel de consumo de bienes que maximizaba su nivel de utilidad en relación al presupuesto de cada persona. En la teoría de la firma, el enfoque de análisis es muy análogo, es muy análogo. Y eso es lo que vamos a repasar acá,
con unos pequeños cambios de nombre y con algunos detalles conceptuales que también son importantes. Primero, definir qué es lo que es necesario para tomar la decisión. Primero, una tecnología de producción, restricciones de costo, parecido a los consumidores, y luego la elección de factores de producción, de tal manera de que sean los de mínimo costo. Respecto a la tecnología de producción, vamos a suponer, ¿cierto? O más bien, las empresas transforman distintas combinaciones de factores en un determinado nivel de producción. La- los economistas les encanta, pero no nos encanta definir funciones de producción que vamos a definir como el nivel máximo de producción que se puede obtener con una combinación de factores. Por ejemplo, una función sencillita donde Q es función de K y L, donde K es el capital y L es el trabajo, ¿no? Entonces, la cantidad de capital de trabajo que contrato me determina un nivel máximo de producción que puedo tener. ¿Por qué enfatizo en la palabra máximo? Porque obviamente uno con los mismos factores puede producir menos haciéndolo mal, ¿verdad? Entonces, por eso la idea, siempre el concepto de que se está trabajando de alguna manera optimizada. Se suele distinguir, esto si lo vieron, entre el corto y largo plazo. En el corto plazo vamos a suponer que hay factores fijos, ¿ya? En general, se supone en este nivel de análisis que el capital es fijo en el corto plazo y el trabajo no. No necesariamente están así, pero bueno, para efectos analíticos. Luego, si hay un factor fijo, solamente puedo aumentar la producción con el variable, o sea, solo contratando más personas. Dos conceptos asociados a la cantidad de producto que puedo obtener con un factor adicional. Es uno, el producto medio, que sería simplemente el nivel de producción por cada unidad de trabajo, matemáticamente Q partido por L. No hay que tenerle medio a las ecuaciones. Si la producción es de 100 y tengo 10 trabajadores, fueron 10 unidades por trabajador. O sea, no es más que eso. Este otro, el producto marginal, un poquito más complejo, que es cuánto aumenta la producción cuando aumento en uno el factor. O sea, si contrato un trabajador más, cuánto aumenta la producción, ¿no? A los que estén más familiarizados con las matemáticas, ¿verdad? O con el cálculo diferencial, sería simplemente la derivada de la cantidad de la función de producción con respecto a uno de los factores, manteniendo el otro fijo. Y además, y esto es parecido, también muy análogo al caso de la teoría del consumidor, aquí existe también la ley de rendimientos marginales decrecientes, pero en la producción. Es decir, que el producto marginal de un factor tiende a disminuir a medida que aumento ese factor manteniendo lo demás constante. ¿Qué significa eso? Tengo una cantidad fija de capital, entonces yo contrato a un trabajador, me aumenta mucho la producción, contrato a un trabajador, también aumenta, pero eventualmente va a ocurrir que el trabajador adicional que contrate me va a aumentar en muy poquito la producción o en nada la producción. Eso también es bastante intuitivo, ¿verdad? Uno puede pensar en exceso de burocracia o, ¿cómo se llama?, trabajos delegados mal distribuidos o duplicados, en los cuales incluso puede caer la producción. Acá está esto sacado del libro de Pintic y Rubenfeld, los dibujos, donde tenemos en el panel de arriba una representación, más o menos, de nuevo, esto es más o menos lo que supone o tienen en la cabeza los economistas cuando están pensando en estos conceptos, que debe tener esta forma. Arriba es la producción total respecto a el nivel de trabajo contratado. Y note que al principio la forma de la curva es como creciente. Después hay un punto de inflexión, que es el punto B, y se pone decreciente. Entonces, convexa al principio y cóncava después, ¿ya? Es un poco la forma que se supone que tienen. Ahora, esto es bien conceptual en el sentido de que si pensamos, no les dije, yo en general como investigador me dedico a los temas empíricos, ¿ya? A trabajar con datos, a métodos de estimación, a la econometría aplicada en general, y sobre todo en el mercado, más bien en el mercado o en la industria o en temas distintos y diversos de transporte, ¿ya? No exclusivamente, también tengo publicaciones en temas de educación y otros, pero sobre todo en eso. Entonces, pensando en la gente que se dedica a estudiar datos, ¿verdad? En general las empresas que tengamos en nuestras bases de datos
van a estar operando más bien por el lado, no sé si ustedes ven el cursor, ¿cierto? Profesor, Sí, sí, diga. hola, profesor, perdón, que estaba con mala señal, por eso no me había podido conectar. Ah, perdón, no hay problema, estamos recién empezando. Gracias. Vamos a observarlas operando en esta área como acá, entre la C y la D, ¿ya? En general, porque están en mercados competitivos, van a precisamente presentar estos rendimientos marginales, este producto marginal decreciente, etcétera. Asociar esa forma de función de producción con un factor fijo, vamos a tener que las curvas de producto medio, que es este producto por trabajador, y producto marginal, deberían tener, o sea, consistente con el gráfico de arriba, son los gráficos de abajo, las dos rayas de abajo, donde el producto medio va a ir subiendo hasta un punto, que es el punto E, y de ahí para abajo va a empezar a caer, ¿ya? Es decir, voy a tener producto marginal creciente. ¿Ya? La ley de rendimiento marginal decreciente decía que eso solo cae, pero no. Puede que en algún tramo el producto marginal sea creciente, ¿ya? Por ejemplo, por la especialización del trabajo. Cuando tengo la fábrica armada, el capital fijo, contrato a un trabajador, es re poco lo que puede hacer porque requiere hacer muchas funciones él solo. Cuando le contrato al segundo y tercer compañero, ahí pueden especializarse y su producción aumenta. Pero eventualmente, a partir del punto E, va a empezar a decrecer. Y pensando en situaciones prácticas de la vida real, uno va a observar la empresa en este caso. Sí, Javier. Hola, profesor. Acordándome un poco de los términos, la curva del producto marginal vendría siendo al revés que la del costo marginal, ¿o no? Están relacionadas, efectivamente, pero tienen formas distintas. No son lo mismo, porque aquí esto todo es gratis hasta ahora, ¿te fijas? Pero efectivamente están asociadas, en el sentido, si tengo productos Es- marginales crecientes, voy a tener rendimientos marginales decrecientes. Es decir, los costos van a aumentarme más porque los nuevos factores que estoy contratando me están rindiendo menos. Están relacionados, pero son conceptos distintos, efectivamente. De hecho, ya, porque, más porque en el adelante fondo vamos a... Perdón. es lo que Sí. decía en la curva del costo marginal, que en el fondo que son como intervalos, pero que siempre tiende a aumentar el costo. ¿Qué quiere decir que en el fondo o sea, tiende a aumentar o no? El costo marginal cuando se tienda como infinito. Mira, efectivamente, ya. Más adelante lo vamos a ver más en detalle, pero lo que ocurre, siguiendo la lógica de estas mismas curvas, aquí me dice esto, si es que la productividad marginal es tan alta al principio, el costo marginal al principio debería, perdón, o más bien el costo medio, en principio debería ir como cayendo. Y solo después, e incluso el marginal puede ir cayendo en un tramo, y solo después va a empezar a crecer. Ahora, claro, en la práctica, las empresas, uno nunca las va a observar en ese tramo, porque no les conviene. ¿No? Les conviene aumentar la producción. Si yo aumento la producción y me disminuye el costo unitario, me conviene seguir aumentando. Entonces, por eso uno en Claro, la práctica, cuando observa trabajos empíricos, uno observa empresas operando en ese otro tramo, este otro es más bien conceptual. ¿Mm? claro. Y en el fondo para llegar a la economía de escala. Efectivamente, ya vamos a ir a todo eso, ya, a repasar esos mismos conceptos. Vale. Este es un poco más abstracto, porque aquí es solo como una relación tecnológica que además no se observa mucho, ¿ya? No es que una empresa sepa y conozca su función de producción. Hay enfoques empíricos para tratar de acercarse a esto, que de hecho me gustaría después compartir con ustedes un paper que nos publicaron con autores, ¿ya? Donde vemos esto para un caso concreto, que son las empresas operadoras de Transantiago, ¿ya? Antes de las últimas licitaciones. Y noten la siguiente relación. El producto marginal, bueno, sube y después baja por los rendimientos marginales decrecientes. Sin embargo, aquí en el punto E, donde la cruza, es justo el punto de inflexión del producto medio. Eso es muy intuitivo en el sentido de que, supongamos que tengo un promedio de notas. Tengo un promedio de notas y me saco la nota que sigue de la última evaluación. Tengo un promedio de notas de 5 y me saco un 7. El promedio de notas va a subir, pero no hasta 7, ¿verdad? Entonces el medio va subiendo mientras el marginal sea más alto. Si en vez de sacarme un 7 me saco un 4,
el promedio de notas baja, pero no baja hasta 4, ¿verdad? Baja pero más lento. Entonces aquí lo mismo. Mientras el producto marginal va por sobre el medio sube. Mientras esté por debajo, el medio baja. Y por lo tanto, necesariamente el punto máximo es donde se cruza. Bien. Ahora, cuando tengo los dos factores variables, y aquí es la analogía con la teoría del consumidor, cuando tengo dos factores variables, o sea, el capital y el trabajo lo puedo cambiar, entonces yo lo que puedo es lograr el mismo nivel de producción combinándolo en forma distinta, ¿ya? O sea, yo puedo contratar o mucho capital y poco trabajo, o puedo contratar más trabajo y menos capital y lograr un nivel de producción igual. Bueno, últimamente lo hemos visto en muchos ámbitos, como por ejemplo los supermercados. O sea, yo puedo tener el mismo nivel de atención de cajas, ¿verdad? Contratando más cajas de estas autoservicios y menos, y menos cajeros humanos. Esas curvas que relacionan los niveles de factores que me entregan una misma producción se conocen como isocuantas. Entiendo que ese concepto en particular no lo vieron en el curso anterior, pero sí vieron el de las curvas de indiferencia o de isoutilidad, también se llama, para hacerlo más análogo todo. Estos son isocuantas. Ahora, una diferencia importante entre las isocuantas conceptual y las curvas de indiferencia, no sé si alguien se acuerda en qué unidades se medían las curvas de indiferencia, los niveles. Eran, eran útiles, ¿ya? Entonces uno tenía un nivel de felicidad de 100, de 200. Pero eso es una medida que no es comparable entre personas y tampoco es una escala de razón que se llama en matemáticas, en el sentido de que 200 no necesariamente es el doble de 100 en cuanto a estado de ánimo. Es una medida de ranking, ¿ya? Yo puedo rankear, puedo ordenar. En caso de la isocuante ya no es abstracto, es un nivel de producción, ¿ya? Yo con datos reales, yo puedo ver empresas cómo con distintas combinaciones de factores logran distintos niveles de producción. ¿Ya? Esto ahora yo sí lo puedo medir. En forma análoga se define en producción la relación marginal de sustitución y se le agrega una palabra, técnico. Ustedes habían visto antes la relación marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución, no me acuerdo cuál fue el término que usaron, pero aquí se le agrega la palabra técnica porque se refiere a producción. Eso. Y es básicamente la tasa a la cual yo puedo reemplazar un factor por otro, logrando el mismo nivel de producción, y esta se supone que es decreciente. O sea, cuando tengo mucho de un factor, necesito un poquito del otro para reemplazar, ¿verdad?, a ese factor. Visto en este gráfico, aquí se fijan, tienen la misma forma de las curvas de indiferencia, pero ahora esto representa niveles de producción. Y mientras más a la derecha, se supone que es un nivel más alto de producción. Por ejemplo, aquí Q1 es 55 unidades. Esto también es del libro de Pittig y Rubenfeld. Q2 75, Q3 90. ¿Ven? Eso. Respecto a la tasa, aquí se grafica claramente. Por la forma que tienen, ¿verdad? Esta forma curva que tienen, me representa que son cóncavas, ¿ya? Hacia el origen. Aquí cuando tengo poco trabajo, ¿ya? Por ejemplo, una unidad de trabajo, o más bien, pensando para otro lado, o sea, con dos unidades de trabajo, si reduzco en una unidad de trabajo, necesito dos unidades de capital para reemplazarlo. En cambio, acá, cuando tengo mucho trabajo, una unidad de trabajo menos, necesito solamente un tercio de unidad de capital para reemplazarlo. Y esa lógica es la que me da la forma de la curva de isocuanta. ¿Ya? Isocuanta. Sí, Javier. Profesor, bueno, disculpe, mi intención no es eh, que darle dinamismo a su clase, pero en el ejemplo, en el gráfico de la izquierda, tengo una pequeña Ujú. duda. ¿Usted podría ejemplificar en la primera curva de la curva A a la D con un ejemplo práctico? ¿A qué se refiere con capital al año y trabajo al año? En un ejemplo práctico. Bueno, hay varias cosas. Uno, esto es bien conceptual, pero pensando en efectos prácticos, el ejemplo que te di recién de los supermercados puede ser que yo puedo
como supermercado, elegir, ¿verdad? Contratar más trabajadores y cajas manuales, o tener de estas cajas autoservicio que requieren, ¿verdad?, más capital, y contratar a menos cajeros manuales. Ah, ya. E- Es e- e- tecnología versus mano de obra. Efectivamente, pensando ahora entre países, uno ve a veces la elección, en general, los países más avanzados, donde el costo del trabajo es muy alto, suelen estar mucho más tecnificados que países menos desarrollados, donde la mano de obra es más barata. ¿Ya? Entonces uno puede pensar, hay muchas labores que a lo mejor en Alemania no se hacen manualmente, pero que perfectamente en América Latina, varios países de América Latina sí se hacen. ¿Ya? Cosas de ese estilo, como direcciones tecnológicas. Hay un ejemplo, más o menos como también de libro de texto respecto a esto que estoy diciendo, es un caso de una represa en India, no recuerdo los detalles, que por ejemplo el vaciado del cemento se hizo en forma manual, porque era tan barata la mano de obra que bueno, iban con cubitos y iban vaciando el cemento, y eso era impensable, por ejemplo, hacerlo en Estados Unidos, ¿ya? Por el costo que haría tener. Gracias. Eso. Aquí también, algo aquí, bueno, aquí sin pegarnos mucho en esto, como a lo largo de una isocuanta la producción no cambia, se cumple esta cosa de acá que es inentendible. No, que básicamente la productividad marginal del capital es cuánto aumenta el producto cuando aumenta el capital, producto marginal, por un cambio en capital, más un cambio en trabajo por su productividad, debe ser cero. Esa es la definición de isocuanta, la producción no cambia. ¿Y para qué me sirve todo esto? Simplemente para ver que esta relación o tasa marginal de sustitución, o lo que es lo mismo, la pendiente de esta curva, es la pendiente de esta curva, que aquí es una pendiente muy parada y aquí una pendiente muy acostada, corresponde también a la relación entre productividades marginales. Es solo eso, ya, un poco abstracto. Bien. Y lo otro que estábamos hablando recién es el tipo de rendimiento a escala, que corresponde a la tasa que aumenta la producción cuando todos los factores aumentan proporcionalmente. ¿Ya? ¿Qué significa proporcionalmente? Por ejemplo, si aquí, chuta, y aquí no, ya, dibujo no me acompaña, ya, pero si tengo una cantidad de capital y trabajo inicial y yo aumento todos los factores, por ejemplo, al doble, la pregunta es si la producción se duplica, se más que duplica o se menos que duplica. Ese sería, ¿verdad?, el concepto en términos de producción. Y eso se conocen como rendimientos a escala. Y estos pueden ser rendimientos crecientes a escala, que es cuando yo duplico los insumos productivos, todos iguales, por ejemplo, todos al doble, y la producción más que se duplica. Cuando rendimientos constantes es cuando yo duplico los factores y la producción justo se duplica. Y uno puede pensar, ese caso tiene mucho sentido, porque yo puedo simplemente construir otra fábrica igual, ¿ya? Con la misma capital, la misma cantidad de capital, la misma cantidad de trabajo, la misma tecnología, y debería lograr exactamente duplicar, ¿verdad? Y por último, los rendimientos decrecientes a escala, que es cuando yo aumento, por ejemplo, al doble los factores de producción y la producción aumenta menos que el doble o menos que proporcionalmente. ¿Ya? Siempre que estamos hablando de producción, aquí todavía no hay costos, ¿verdad? Aquí todo esto, todavía los insumos, suponemos que esto es una relación tecnológica, nada más. Aún no vamos a comprar los insumos. Dos casos particulares, y ustedes van también a encontrar los análogos al caso de la teoría del consumidor. El panel de la izquierda representa dos factores que son perfectos sustitutos. Ahora, evidentemente, bueno, evidentemente pensar que con capital y trabajo, que son niveles muy agregados para definir un factor, va a ser difícil encontrar una relación así. Eh, Sin embargo, si uno piensa en una empresa que está, no sé, una pizzería, tiene dos alternativas de harinas para hacer la masa, y las harinas son de la marca A y la marca B, y las dos son exactamente iguales. En este caso, ¿verdad? Son sustitutos perfectos. Da lo mismo que ocupe
o solo de un tipo de harina, o solo del otro, cualquier combinación entre ellos. Bueno, algo parecido ocurre también, por ejemplo, con las bencinas. Yo no tenía idea, pero, por ejemplo, Copec compra bencina de varios proveedores y hace mezclas con las distintas bencinas. No sé los detalles, pero me dijo alguien que trabaja en la. Y el otro caso que son los perfectos complementos. Y esto sí tiene más sentido, ¿ya? También se conocen como funciones de producción de Leontief. O sea que la única forma de aumentar la producción es aumentando todos los factores. También se conoce como función de proporciones fijas, ¿ya? Porque se fijan que estos puntitos de las esquinas van sobre una misma línea recta. O sea, si yo quiero duplicar la producción, tengo que duplicar la cantidad de insumos en una proporción que es fija, ¿ya? Eh, por ejemplo, no sé, si quiero construir un auto más, necesito 4 neumáticos, un motor, ¿verdad? Etcétera. Sí, todos esos factores van en proporción fija. O volviendo al caso de la pizzería, para producir una pizza adicional de pepperoni, necesito una cierta cantidad fija de harina, de pepperoni, de todo lo demás, salsa, qué sé yo, ya para mantener obviamente la misma calidad. Entonces eso aumentaría en producción fija. Muy bien. Ahora sí, respecto al costo de producción. Entonces ya vimos el tema de la tecnología que tienen las empresas y ahora ellos van a elegir qué factor, dependiendo de qué cantidad quieran producir, van a elegirlos de tal manera de minimizar los costos. O visto al revés, también con un costo fijo van a tratar de maximizar la producción. Ahí sería exactamente análogo al caso de la teoría del consumidor. Esto ya lo vieron, ¿verdad? Que está la distinción entre el costo económico y el contable. Y el costo económico incluye precisamente el concepto de costo de oportunidad, ¿verdad? Que es dejar de utilizar este recurso en una alternativa de mayor valor. Y también está el costo irrecuperable, que ese costo muchas veces va en la contabilidad, pero no es relevante para tomar decisiones porque ya no se puede recuperar. Además, se distingue también entre los que son costos fijos y costos variables. Aquí conceptos que muy bien ya parece que los conocen. Uno es el del costo marginal, que es el aumento del costo cuando aumenta la producción. Ahora es la producción, ¿se fijan? ¿Cómo se aumentó la producción? Eso va a depender de cómo se eligieron los insumos, cómo se compraron y todo lo demás, ¿verdad? Pero aquí esto es cómo se aumenta el costo cuando aumenta la producción. Costo medio es más intuitivo, el costo por unidad. Tengo el costo total partido por el número de unidades producidas, el costo medio. El costo marginal es un concepto más abstracto. Yendo de nuevo a los trabajos empíricos, si yo estoy viendo datos, yo el costo medio de las empresas lo veo, lo tengo el nivel de producción, tengo el costo. El costo marginal, en cambio, no. ¿Ya? Yo no sé cuánto le costó producir la última unidad. También se distingue entre este costo medio variable, perdón, costo variable medio, que es solamente el costo variable partido por el nivel de producción, y el costo fijo medio igual, fijo partido por el nivel de producción. Y también distinguimos, igual que en el caso anterior, corto y largo plazo, dependiendo de la flexibilidad de los factores. Y aquí también del Pindyck y Rubenfeld, una representación gráfica, el panel de arriba, con lo que serían los costos totales y los costos variables y los costos fijos, donde obviamente la curva morada es la suma de estas dos curvas más verdes, qué sé yo, más claritas, ¿ya? Y se supone, así como antes, en el caso de la, de la producción, en función de los factores, el nivel de producción en función de los factores, suponíamos una forma particular, esta tiene una forma parecida, pero al revés, digamos que se fija primero parte cóncava y después se pone convexa, ¿ya? Es decir, primero el costo aumenta, el costo total, pensemos, el costo total va aumentando, pero no muy rápido, y pasado un punto de inflexión, empieza a aumentar en forma más rápida, ¿ya? Eso es lo que en general se supone. Del punto de vista de costos medios y marginales, y aquí, bueno, hay muchas curvas, pero veamos una sola, ya veamos solamente el costo variable medio. Tiene esta forma de que primero decae, va a ser decreciente, hasta este punto que se conoce de costo medio mínimo, y después empieza a aumentar. Y su relación con los costos marginales, igual que, o más bien análogo, no igual, análogo al caso de la productividad,
Se supone que al principio los costos marginales son bajos e incluso pueden ser decrecientes, ¿ya? O sea, la unidad que sigue me cuesta menos que la anterior, ¿ya? Pero a partir de algún punto van a empezar a aumentar y justamente van a cruzar al costo medio en el punto de costo medio mínimo y de ahí en adelante van a seguir en forma creciente. Y evidentemente las empresas en general van a operar en este tramo, porque en este lado de acá, si el costo marginal es menor que el medio, a la empresa le conviene aumentar la producción, porque cada vez que produce más le sale más barato, ¿ya? Por unidad, le sale más barato por unidad. Bien. En forma análoga, como las personas enfrentan curvas de restricciones presupuestarias, en el caso de las empresas enfrentan curvas que se conocen como de isocosto, que no es más que esta recta si suponemos que los precios de los factores están fijos, y note que el costo total no es más que, ¿verdad?, el precio del factor, que vamos a llamar W por wage, ¿verdad?, el costo de la unidad de trabajo por la cantidad de trabajo, más el costo de la unidad de capital por unidad de capital. Obviamente, en el caso del capital es un poco más arbitrario. Y esto acá simplemente es para ver cómo se representa esto en una recta, en un plano donde tengo capital en el eje Y y trabajo en el eje X. Entonces yo voy a ver que la pendiente de esta curva va a ser la relación de precios entre los factores, que es W partido por R. Y las empresas van a elegir donde estos factores logren un mismo nivel de producción a un mínimo costo, ¿verdad? O alternativamente maximizando el nivel de producción dado un determinado presupuesto. Y esto va a ocurrir donde la tasa marginal de sustitución iguale la relación de precios de los factores, que esta misma intuición que en el caso del consumidor, ¿verdad? Porque se dice, de no ser así, me conviene aumentar más del factor relativamente más barato. Gráficamente, no es más que donde se junta, ¿verdad?, la curva de, más bien, no donde se junta, donde es tangente. Tangente la curva de isocostos con la curva de isocuantos. En este caso sería este punto A. ¿Perdón? Allá. Noten que, por ejemplo, como esto es una curva de isocuantas, noten que aquí hay tres curvas de costos, de isocostos, la C0, C1 y C2. Y esta curva C2, que está más a la derecha, por lo tanto es más alta, es más cara, ¿ya?, es más costo, yo puedo alcanzar el mismo nivel de producción que aquí se llama Q1 con esta combinación K2, L2, pero que sale más cara que la combinación K1, L1, ¿verdad?, que es más barata y logra el mismo nivel de producción. Entonces supone que las firmas eligen en ese punto. Y por último, el otro concepto es que los costos van a ser, con los cambios de producción, van a ser más altos en el corto plazo que en el largo plazo, porque en el corto plazo tengo un factor fijo, ¿ya? Eso. Luego, si yo quiero aumentar la producción en el corto plazo, tendría que aumentarla manteniendo un factor fijo, y por lo tanto ya no sería la relación óptima entre factores en relación al caso en que los tengo ambos variables. No sé, ¿hay preguntas? Siguiendo con esta teoría de la firma, ahora pensamos, bueno, ahora, ¿cómo saco una relación más general entre cantidades y costos óptimas? ¿Ya? O esta función de costo. ¿Cómo saco la función de costo? Y conceptualmente sería, bueno, para distintos niveles de producción, ser estos tres niveles de costo rojo, ¿cuál es el mínimo costo que logré, ¿verdad?, para alcanzar esa producción? ¿Ya? Uno puede hacer, y con eso uno saca una relación entre costo y producción. Que aquí, bueno, el gráfico del Pindyck-Rubenfeld no es el más afortunado, porque aquí lo dibujan como una línea recta, y lo que dijimos antes, que en general estas cosas no son constantes, sino que suelen tener una forma al principio y una más empinada a partir de un nivel de producción. Justamente, dependiendo de esa forma, es que surgen los conceptos de economías y deseconomías de escala,
¿Te acuerdas que antes hablamos de retornos crecientes, constantes o decrecientes de escala? Eso tenía que ver con la producción, no con el costo. Cuando hablamos del costo, tenemos economías de escala o deseconomías de escala, ¿ya? O situaciones en las que hay ni economías ni deseconomías de escala, que es cuando exactamente el costo aumenta proporcionalmente con la producción. Se conocen como economías de escala cuando el costo medio disminuye al momento de aumentar la producción, y deseconomías de escala cuando el costo medio aumenta al momento de aumentar la producción. De hecho, estos conceptos estuvieron bastante en el debate público hace no tanto tiempo, ¿verdad? El último año, el año pasado y parte del antepasado también, con respecto al de la administración de las AFP. ¿Se acuerdan? Que decían, si suponemos que hay economías de escala, entonces mejor, es más barato tener un operador grande, ¿ya? En vez de tener varios pequeños. Se referían a un aspecto en particular que era la administración de las cuentas, ya no de las inversiones. Se referían a eso en particular. Y estaban detrás de estos conceptos. Entonces acá se fijan en esta relación ahora entre el costo medio y el costo marginal, ¿verdad? Más sencillo. Van a haber economías de escala, ¿verdad? A la izquierda del punto A, donde el costo marginal es menor que el costo medio, ¿ya? Y van a haber deseconomías de escala a la derecha del punto A, ¿verdad? Donde el costo marginal es mayor que el costo medio. Y como dijimos antes también, justo el costo medio mínimo se alcanza cuando el costo marginal justo la cruza a la curva. Y otra cosa importante, que este punto es bien relevante conceptualmente, de nuevo conceptualmente, porque aquí este nivel de producción me va a decir más o menos de qué tamaño yo espero que sean las firmas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si esto ocurre a un nivel de producción muy alto, ¿ya? Entonces yo solamente voy a tener firmas competitivas o con costos medios bajos, grandes. Si este nivel chiquitito ocurre a un nivel muy bajo, yo voy a observar en el mercado competitivo, ¿verdad? Firmas más bien chiquititas. Si pensamos, no sé, por ejemplo, fabricantes de neumáticos, uno puede pensar que este costo medio mínimo ocurre a niveles altos de producción, ¿verdad? Por eso las fábricas de neumáticos son grandes. En cambio, si pienso en puestos de sopaipilla, en general ahí este costo o tamaño de costo medio mínimo eh, es más chiquitito. En general es como una persona, una empresa, ¿ya? Son empresas más chiquititas. Y esto fue una discusión, de hecho, bastante relevante en el diseño original de Santiago, de si los operadores de buses tenían economías o deseconomías de escala. Por lo tanto, ¿cuál debería ser la escala eh, óptima o ideal para minimizar los costos medios del sistema? Bien, ahora vamos a pasar a esta oferta en competencia. Recuerden que este es el lado de la empresa. Entonces, bueno, presupuesto común, este ya lo vieron, lo pasamos rápido, que las empresas maximicen sus beneficios, y ese supuesto es útil en la medida que sea para predecir conducta. Evidentemente existen empresas sin fines de lucro y con otras lógicas, también es cierto, ¿verdad? Pero en los mercados competitivos, este supuesto es razonable, además, porque en caso de no ser cierto, por un tema de selección natural, esas empresas que no maximizan sus beneficios, por lo tanto no minimizan sus costos, son las que van a terminar quebrando. ¿Ya? Entonces uno debería también, por un argumento de este tipo, en mercados competitivos, eh, validar este supuesto, que además en la práctica sirvió exitosamente para predecir conducta. Características, bueno, esto ya lo hablamos, ¿verdad? En mercados competitivos, eh, las empresas son tomadoras de precios, y eso es porque como cada una es chiquitita, es incapaz de influenciar el precio. El bien es homogéneo y hay libre entrada y salida de la industria. ¿Cómo se maximizan los beneficios? Bueno, maximizando la función que son los ingresos totales, pero los costos totales. Esto lo pasamos un poco más rápido, se pone un poco ya más tedioso.
si suponemos estas formas de las curvas, particularmente el costo total, es importante que tenga eh, esta forma así convexa, creciente al final, ¿verdad? Los costos totales, o sea, con costos marginales que van a ir crecientes. Y finalmente, la diferencia, que es la resta, se maximiza justo cuando sus pendientes son iguales. Aquí, para los que estén menos familiarizados con el cálculo diferencial, si una curva de utilidades o beneficios totales tiene esta forma como de una U invertida, el punto más alto se ocurriría, bueno, aquí el dibujo no está perfecto, ¿ya? Pero es donde justo el punto es más alto y donde por tanto la pendiente es plana, ¿ya? Porque si sube, 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 después baja, 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 en un punto exacto, exacto, fue exactamente plano y eso ocurre donde los ingresos marginales igualan a los costos marginales, ¿no? Ese es como el concepto importante y básico en el caso de la elección de la empresa. Como dijimos recién, como la empresa no afecta el precio, el ingreso marginal es cuánto aumenta mi ingreso cuando aumento la producción, cuando vendo un producto más. Si la empresa no afecta el precio, cada bien adicional que produzco lo tengo que vender al precio. Por lo tanto, el ingreso marginal es el precio, ¿ya? En una industria competitiva. Ya vamos a ver más eso gráficamente. Eh, que es distinto a lo que enfrenta la industria. O sea, el total de la industria efectivamente sí, si es que eh, todas las empresas aumentan o bajan la producción, ahí sí van a afectar el precio, ¿ya? Pero cada una individualmente no lo va a hacer. Y por último, y esto también creo que lo vieron, cómo se determina la curva de oferta individual de la empresa y cómo se determina la del mercado. Esto es lo que está comentándoles desde el punto de vista gráfico. Para una empresa, el precio es fijo. Aquí en este ejemplo también del Pindick y Rubenfeld, a $4. ¿Ya? Y la producción, noten que aquí está medida en cientos. Sin embargo, para la industria sí enfrenta una curva con pendiente negativa, ¿ya? Con pendiente negativa, y por lo tanto las cantidades agregadas totales sí pueden afectar ese precio. Y aquí está medido en millones, ¿ya? En millones. Respecto a la condición de optimalidad, si el precio es, bueno, este otro gráfico, el precio, por ejemplo, es 40, ¿ya? Y parejo para todos siempre, entonces para la firma, el ingreso marginal, el ingreso medio y el precio son lo mismo, una línea plana. Aquí centrémonos en el costo marginal. Si esta curva roja es el costo marginal, noten que justo se iguala el costo marginal al ingreso marginal en este punto, el punto A. ¿Por qué es eso óptimo? Porque noten que si produzco más, una unidad más, esa unidad me va a costar más de lo que me ingresa. Y si por el contrario produzco menos, esta unidad que dejo de producir me habría reportado un ingreso mayor que el ingreso marginal, mayor el costo marginal, ¿no? Entonces, por eso este punto es óptimo. Ahora, yendo al comentario que dije antes, que son eh, por ejemplo, ver operar firmas con economías de escala es algo más bien raro, porque no les conviene. Eso sería estar en un punto como este. Aquí también se igualan, ¿verdad? Pero aquí aumentar la producción me conviene, porque el ingreso marginal es mayor al costo marginal. Entonces yo no debería esperar ver empresas en mercados competitivos operar en general con economías de escala. Lo normal es, o sea, las economías de escala existen, pero no las vamos a observar, ¿ya? Como los duendes, ¿ya? O sea, están ahí, pero no los vemos. O sea, o es muy raro, hay que ser muy cuidadoso para tener o para poder identificar empresas que estén operando con economías de escala en mercados competitivos, distintos en mercados altamente regulados. Y aquí, respecto a de dónde sale la curva de oferta individual, aquí como dijimos que
la oferta o la producción de la firma se va a determinar donde el costo marginal igual al ingreso marginal, y el ingreso marginal es el precio. Aquí noten, para cada nivel de precio, la línea roja va a ser la que me determine la cantidad producida por esta firma, por una firma individual. Y finalmente la demanda, perdón, la oferta del mercado va a ser la suma horizontal de las ofertas individuales. ¿Ya? Estas son tres firmas distintas. La oferta del mercado va a ser, ¿verdad?, lo que me dé la suma de las ofertas de las tres firmas. Y por último, ahora sí, para terminar este breve repaso introductorio, es el excedente del productor, que es similar al excedente del consumidor y va a corresponder a la suma de las diferencias entre el precio y los costos marginales. Y bueno, se parece al excedente del productor, solamente difieren lo que es el costo fijo, pero eso no nos vamos a centrar mucho. Y se representa, veámoslo mejor acá, gráfico de la derecha, ¿verdad? Entre la diferencia entre el precio que cobra, ¿verdad? Y la curva de oferta, que sería excedente del productor, pero de la industria, o sea, de los productores. ¿Qué lógica tiene? Que ellos venden todas sus unidades al precio P estrella de este gráfico. Sin embargo, todas las unidades producidas hasta antes de Coestrella costaron menos. Y por eso se obtiene y se genera ese excedente. En este gráfico, el excedente del consumidor sería el área que está debajo de la curva de demanda y por sobre el precio, ¿verdad? Eso. Si hay preguntas, ¿no? Ya. Eso con el repaso de la teoría de la firma. Ahora sí, vamos a pasar al libro de Tarsicán y Paredes, de organización industrial. Déjenme ahora compartirles. Eh, ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí. Sí, Perfecto. profe. Gracias. Bien. Eso. Entonces, primero, eh, ya aclarando algunos puntos que me interesaba bastante, porque ya vimos cómo elegía, por ejemplo, una firma individual, eh, un nivel de producción considerando el precio como dado, enfrentado. Pero, por ejemplo, piensa en el caso de los monopolios, que no es así. En el caso del monopolio, la cantidad que produzca sí afecta a la industria porque es el único productor. Lo mismo para el caso de los duopolios. Entonces ahí, en esos casos, eh, cómo se iba a determinar la decisión en este marco analítico. Es importante tenerlo claro. Eh, no, antes, perdón, previo. Yo les dije que les había prometido compartirles un momento, para que vean que toda esta cosa no es solo abstracto.
Ya. ¿Lo ven? Sí, se ve ¿Sí? bien. Ya. Este es un paper importante que les mencioné recién, que está publicado en Transportation Research Part A, que es de las mejores revistas científicas del área de transporte. ¿Ya? Y lo hicimos junto con, bueno, con Luis de Grange, el actual ministro de Transporte, y con Ignacio Briones, el entonces ministro de Hacienda, ambos también académicos. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Justamente tratamos de ver con los datos, con datos, si en la industria de operadores de buses de Transantiago en ese momento habían economías de escala o deseconomías de escala, o también se habían retornos crecientes de escala o retornos decrecientes de escala. Entonces, eso aquí, primero, obviamente, como buen trabajo académico, revisión de la literatura, que es lo que dice. La literatura internacional encuentra retornos constantes, deseconomías, economías y mixtos. Entonces, primero tener claro, depende mucho del contexto de cada ciudad y de la estructura de cada uno de estos mercados. Entonces, yendo a Transantiago, esto fue antes de las licitaciones nuevas. En ese tiempo operaban 7 empresas operadoras de transporte con estas características, ya con estos tamaños de flota. Y aquí diferenciamos en particular por las flotas de 18 metros, que serían los buses articulados. Porque se fijan, hay 3 empresas que no lo usaban. ¿Ya? Y básicamente porque el motivo que ellos alegaban es que eran muy caras de operar. Aquí el gráfico bruto, ya sin procesar, sin grandes detalles estadísticos, tenemos el costo anual por pasajero, que sería el equivalente al costo medio, ¿verdad? Si la producción es el número de pasajeros transportados, esto acá sería el costo medio, en función de el número de pasajeros transportados, que sería en función de la producción. Solo viendo el gráfico, aquí ¿qué se verían? ¿Economías de escala o deseconomías de escala? Recuerden, economías y deseconomías de escala tienen que ver con los costos, ¿ya? ¿Se acuerdan la curva de costo medio que primero bajaba y después subía? Y la parte que subía era la parte de deseconomías de escala. Yo aquí veo estos datos y veo que sube, ¿verdad? Entonces aquí pareciera que yo tengo deseconomías de escala, ¿ya? Evidentemente, esto es solamente un análisis gráfico. Falta controlar por factores, como por ejemplo las características de la flota, y eso lo hacemos sin, esto es lo mismo pero con datos mensuales. También se ve que sube, ¿ya? Y esto, ¿cómo lo operacionalizamos con los datos? Y aquí no, esto no es parte de este curso, puede que lo vean en otros cursos de métodos cuantitativos, pero por ejemplo yo puedo estimar esa relación entre costos y pasajeros. Aquí no quiero entrar en detalle los logaritmos y qué sé yo, pero va a ser más, haciéndolo lo más sencillo posible, esta ln, bueno, son logaritmos. Dada esta forma funcional, esta letrita que está acá, que se llama beta pat, pat es porque se nos pasó traducirlo, porque esto es pasajeros anuales transportados, y está en inglés, debimos haberlo traducido, pero da lo mismo. Nos equivocamos y nadie se dio cuenta. Si este beta pat es 1, significa que los costos y la producción, que son los pasajeros, aumentan igual, proporcionalmente igual. Si es mayor que 1, los costos aumentan más que proporcionalmente, y si es menor que 1, aumentan menos que proporcionalmente. Y nosotros estimamos esta relación usando los datos disponibles que son observables. Se fijan primero con datos anuales,
Y estimamos que ese número es 1.28 en un caso y 1.14 en el otro, dependiendo del tipo de modelos. Y después se la pregunta es si eso es suficientemente más que uno para decir que hay deseconomías de escala. Vemos que sí. Ups, aquí está, aquí está. Probamos esto y efectivamente encontramos deseconomías de escala. Después hacemos lo mismo, bueno, con los datos mensuales, replicamos y mismo resultado. Aquí está. 1.2 y 1.1, ambos mayores que 1. Estadísticamente significativos. O sea, ese término lo han escuchado hablar porque tuvimos hartas elecciones y siempre hablaban si la diferencia entre los candidatos A y el candidato E era estadísticamente significativo. Tiene que ver con eso. Después, eso con respecto a las economías y deseconomías de escala. Después complementamos esto con eso, el análisis de los retornos a escala. ¿Ya? Retornos a escala es producción. Entonces yo ahora veo el nivel de insumos y el nivel de producto. Aquí, ¿qué usamos de insumos? Usamos los kilómetros recorridos por las compañías. Los kilómetros recorridos en función de los pasajeros transportados, que es el producto. Y aquí, ¿qué encontramos? Utilizando de nuevo aquí modelos, logaritmos, da lo mismo, econometría, qué sé yo. Tratar de despegar. Encontramos que es 0.92, menos que 1. ¿Ya? Tenemos entonces retornos decrecientes de escala. Y por último, y esto sí que no lo vemos en el slide, pero igual está bonito, vemos eficiencia técnica en función del tamaño de la producción, ¿ya? De la escala de producción. Y vemos que la eficiencia técnica cae a medida que las empresas son más grandes o tienen mayores recorridos, ¿no? Mayores niveles de producción. ¿Ven? Muy breve. No, obviamente la idea es solamente para mostrarles, ya, el objetivo de mostrar el trabajo es que estas cuestiones, estos conceptos se pueden aterrizar a casos prácticos y se pueden hacer las estimaciones correspondientes y de hecho sacar súper importantes recomendaciones para políticas públicas que se tomaron en cuenta. De hecho, el diseño de los nuevos contratos que se hicieron de Transantiago tomaron esto en cuenta y, por ejemplo, cambiaron los tamaños de las empresas a operar cerca de 300 buses y no 1000 buses como antes, justamente por motivos como este. Bien, ya. ¿Se ve la presentación ahora sí? Ya. Entonces, bueno, volvamos. Desde el punto de vista de la empresa, ¿qué son estrategias? Porque no, aquí no estamos en el caso de mercados perfectos. Aquí hay interacciones, situaciones más complejas y decisiones a tomar. Entonces, para la empresa, la estrategia va a consistir en este conjunto de planes de acciones a seguir ante distintas contingencias. Estas estrategias además van a producir reacciones por parte de otros agentes dentro de una misma empresa también. Y justamente la organización industrial, que es lo que el ámbito de este curso, que bueno, se llama organización industrial, va a estudiar el comportamiento de empresas en estas condiciones más reales o alejadas del paradigma del mercado perfecto y con el instrumental que brinda la teoría de precios. Conceptos básicos en economía, ¿verdad? Primero que los recursos son limitados, mientras que las necesidades son infinitas, entonces siempre va a haber un estado relativo de escasez. Eso conceptualmente es súper importante tenerlo claro, sobre todo en materia de políticas públicas. Y bueno, en la contingencia de las últimas semanas, meses, nos ha quedado súper claro, ¿verdad? ¿Y qué es ese tema? Que es necesario elegir. No se puede tener de todo, por mucho que algo que uno puede decir súper importante, pero siempre en relación a algo o a su costo de oportunidad. Y la economía justamente estudia cómo las sociedades se organizan para distribuir estos recursos escasos, ¿ya? Cómo se resuelve este problema de escasez. Otro concepto que es súper importante
a tener en cuenta es los incentivos, ¿ya? Como una fuerza para explicar conducta. ¿Sí? Es súper potente. Y los incentivos no solamente son pecuniarios, ¿ya? También existen los incentivos no pecuniarios, pero son súper relevantes para eh, explicar la conducta y no tomarlos en cuenta eh, puede ser bastante complicado para las políticas públicas. Por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el FES, se hacían varios supuestos respecto a cuánto esto podría recaudar, ¿ya? En un sistema que al estudiante le daba la opción de tomar o no el FES y que si lo tomaba y estudiaba una carrera de alto retorno, iba a terminar pagando 4 veces el valor de la carrera. ¿Se acuerdan, no? Entonces, el, el, el cálculo inicial suponía que las personas que iban a tomar el FES eran las mismas que estaban tomando el CAE. Y eso no toma en cuenta el incentivo. ¿Qué incentivo tenía el estudiante que enfrentaba esa situación? Se preguntó a alguien. Esto se discutió bastante en su momento en la prensa. Que si tengo una carrera que pague harto, prefiero el CAE. Iban a prohibir, iban a terminar el CAE, Ah, pero por ejemplo se hablaba de, puedo pedir prestado a un banco mejor, que el banco me cobre el costo de la carrera más los intereses y no 4 veces la carrera, ¿ya? claro. Ese uno. El otro incentivo que se discutió también bastante era, por ejemplo, la informalidad, ¿no? Entonces, si tengo un ingreso que me van a quitar por impuestos, tengo incentivo. No necesariamente a todos les va a convenir ser informal, porque también tiene un costo, pero ahí hay un incentivo. Bien. También lo otro, en el caso del tránsito, eh, el incentivo a cumplir la norma. Por ejemplo, si yo pongo una norma que dice velocidad máxima 30, pero la calle es ancha, despejada, ¿verdad? Con 3 carriles, hay poco incentivo a cumplir la norma, porque uno se desespera y en 30 kilómetros por hora en una calle vacía, despejada, ¿verdad? Y además bien ancha. Entonces deben ser consistentes en general las normas con los incentivos que generan. Ya esto lo discutimos en parte. Es habitual en economía suponer que las personas maximizan su felicidad o su utilidad y las firmas sus ganancias o beneficios. ¿Ya? En castellano hay como, porque los conceptos pueden entenderse iguales, o sea, porque uno puede decir la utilidad de la persona o la utilidad de la firma. Y en inglés, en el caso de la firma es profits y en la otra es utility. Entonces, pero en castellano se suele ocupar el término beneficio para las empresas y utilidad para las personas. En fin. Evidentemente, y también lo discutimos algo, esto es una abstracción de la realidad. Pueden haber muchas situaciones en las cuales esto no es así, donde hay conductas que no necesariamente explican la teoría clásica de la economía. Por eso, de hecho, existe otra rama, que no es la que vamos a ver acá, que se conoce como economía de la conducta, que básicamente trata de explicar, bueno, por qué la gente en estos casos no se comporta de esta manera. Eh, y de hecho, existen, como mencionamos también antes, existen las empresas sin fines de lucro, y esas, evidentemente, su objetivo no es maximizar sus beneficios, sino que otra cosa, pues, maximizar su ayuda, la ayuda que logran, ¿verdad? O el propósito por las que fueron creadas. Sin embargo, efectivamente, lograr este tipo de supuestos para una gran cantidad de situaciones prácticas resulta una herramienta útil al momento de predecir o entender una conducta. El concepto clave en economía de costo es el de costo de oportunidad, que es la mejor oportunidad perdida por no haber realizado una acción, lo cual no es un concepto contable, y es relevante para tomar decisiones. Y este se distingue de los costos hundidos o irrecuperables que ya no deberían ser tomados en cuenta para tomar decisiones. Un ejemplo que ponen para esto último es, por ejemplo, uno van al cine, compran la entrada del cine
y entran al cine y se dan cuenta que se equivocaron, vieron mal la cartelera y compraron por una película que no era, eh, y es una película que es malísima, insoportable o que ya vieron, no les gustó. Entonces la pregunta es, ¿se quedan igual a verla o no? Entonces uno puede pensar, chuta, es que ya pagué, es que ya pagué, entonces igual mejor la veo. La respuesta es que no, si ya pagó, ya es un costo hundido. Al ser esto un costo hundido, ya no debería ser relevante para tomar la decisión, ¿verdad? Ya está fuera. O lo mismo, si compro algo, bueno, el ejemplo del libro era un CD, pero ya no existe así. Otra cosa, compro algún artículo, no muy caro, obviamente, salgo de la tienda y se me rompe, se me cae y le paso un auto por encima. Entonces la pregunta es, si es que eso no afecta en forma sustantiva mi nivel de ingreso, si fue algo caro, obviamente tengo un problema, pero si fue algo insignificante respecto a mi nivel de ingreso, la pregunta es si vuelvo y compro otro o no. Entonces muchos dicen, chuta, pero es que ya lo compré, o sea, como que, pero ya, pero está roto. Entonces, el hecho que hayas gastado ese dinero en algo que ya no existe, debería ser irrelevante para la decisión, y no, insisto, en la medida que no haya habido un efecto sobre el ingreso. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, profesor, Sí, digamos. respecto del costo de oportunidad, en el libro que usted hace referencia de bibliografía en el Tarciján, me parece que en la página 4 o 5 hace una descripción bastante buena de dos conceptos que son súper relevantes, que es el de bien económico y bien libre. Ahora Sí, que existió un cambio de gobierno, por ejemplo, y se empieza a hablar de que se va a defender los derechos sociales ganados, entre comillas, y aquí se habla en este libro acerca de estos conceptos que son súper relevantes, que es el de bien económico y bien libre, que son bienes, lo económico, que van a tener un costo de oportunidad, que básicamente es la mayoría de las cosas porque alguien las tiene que fabricar y producir, y por tanto implica para el Estado un costo de oportunidad. Y están los bienes libres, que son muy pocos, como el aire o el sol, que no implican un costo de oportunidad. Entonces, esas dos definiciones son súper relevantes para eh, llevarla a la práctica en las políticas públicas. no, sí, mira, efectivamente, primero, y claro, aquí no lo mencioné, pero se entiende como bien libre este bien que no tiene costo, bien mencionaste los ejemplos, o sea, como la luz del sol o el aire que se respira en un lugar no contaminado, eh, y, y, y eso efectivamente no tiene precio de mercado. Porque dice, hay suficiente demanda. En políticas públicas hay que ser cuidadoso, porque efectivamente en general se trata de bienes económicos, de lo que estamos hablando. Estoy pensando, no sé, en el caso de la educación. Es deseable que todos accedan a la educación, hasta algún nivel por lo menos, ¿ya? Y eso ha sido planteado así hace muchas décadas, ya en muchos países distintos, como algo deseable. Sin embargo, no es un bien libre. Entonces ahí sí es relevante ver cuál es la forma ideal para otorgarlo. Aquí, por ejemplo, claro, ¿qué característica tienen los bienes libres? Que el precio es cero. Pero muchas veces resulta mala idea hacer que cosas que tienen costo económico de producir tengan necesariamente precio cero para la persona que lo consume. ¿Sí? O en otras palabras, como un bien que tiene costo económico de producir, ofrecerlo a precio cero puede tener muchas dificultades, que es distinto de subsidiarlo, que es distinto de entregar becas para algunos, pero que sea cero para todos. En general son cosas que son muy costosas, muy mal focalizadas y que pueden generar muy malos incentivos, ¿ya? Muy malos incentivos porque, por ejemplo, se acaba o desincentiva, más bien, para ver de forma más correcta, la provisión por parte de otros
privados que no sean ente que lo está entregando en forma más gratuita. Obviamente cada caso debe estudiarse muy, estoy hablando en genérico, ¿verdad? Pero cada situación es bastante especial. También pensando en voz alta, el caso de las vacunas, de hecho, se entregan en forma gratuita, nadie hace mucho escándalo, ¿verdad? Porque se considera que efectivamente es bueno que la tengan, porque además hay un beneficio adicional que es lo que se conoce como externalidad positiva, ¿ya? Y para un cierto grupo eh, se entregan los niños, por ejemplo, tienen un plan de vacunación y ese el Estado entrega en forma gratuita y en el caso de hecho Chile es destacado a nivel mundial por ser un plan muy exitoso, o sea, muy bien eso acá. Eso. Pero no, como concepto, en caso de políticas públicas, en general, estamos tratando con bienes económicos. Y aquí me pregunta alguien en el chat si se compra en cuotas y no lo termino de pagar, compraría otro. En, ahí la pregunta topa un poco con mi supuesto, porque si digo que es irrelevante desde el punto de vista de mi ingreso, no lo habría comprado en cuota. Entonces, por eso tiene una connotación. Si lo compré en cuota es porque me salió caro. Y ahí efectivamente ya la situación cambia un poco, ¿se entiende, no? Porque, porque significa que sí me está costando pagarlo y una vez que se me rompe soy más pobre, ¿ya? En el sentido que no tengo el bien y me va a costar reemplazarlo. Entonces, me contamina un poco el ejemplo, ¿ya? Sí, pero sí es un buen punto. Pero como una propiedad. Si me compro una casa, la estoy pagando No, en pero cuota, la arriendo y le pido otro crédito al banco para comprarme otra. No, pero ese, no, aquí la situación del costo hundido, o lo que trataba, mi ejemplo, que parece que no fue muy bueno, era simplemente el hecho de que si ya es algo que yo pagué y ya la verdad es que no puedo hacer nada. Por ejemplo, ya suponte que tienes la casa y te la expropiaron. Y no sé, ya no es tu casa. Entonces, es que yo la pagué, pero bueno, ya pasó, ¿te fijas o no? En fin, pero de ahí podemos empezar a hablar de muy, muy difícil. Aquí es tratar todos estos conceptos, idealmente a veces los ejemplos por eso no son muy buenos, yo trato de aislar lo más posible el concepto en sí. ¿Ya? Evidentemente, situaciones reales o de políticas públicas van a tener varios elementos que interactúan, ¿ya? Y entonces, tratar de efectivamente ir identificando. Bien. Este ejemplo es del libro, por ejemplo, sobre el costo económico, supongamos, y bien sencillo, aquí, de nuevo, aquí los números no son el problema, o sea, no tiene nada sofisticado. Si tengo 1000 para invertir y enfrento dos alternativas, una es plantar naranjas y venderlas a 1200, y dos es plantar cerezos y venderlos en 1300. Entonces la pregunta es, ¿se obtienen ganancias con la alternativa uno? Y uno intuitivamente tiende a decir que sí. Si una cuestión me costó 1000 y la vendí en 1200, gané 200. Y eso es lo que va a decir mi contabilidad. Sin embargo, no, porque tenía la otra alternativa de los cerezos por 1300 y no la tomé, pudiendo haberla tomado. Entonces la verdad es que estoy perdiendo 100 desde el punto de vista económico. Entonces no, la contabilidad me va a mostrar eh, que gané 200, pero desde el punto de vista económico la verdad es que perdí 100. Y en forma similar, el beneficio económico de plantar cerezos es de 100 y no de 300. La contabilidad va a decir que ganó 300, ¿verdad? Sin embargo, como la siguiente mejor alternativa era por 1200, entonces la verdad es que no gané 300, sino que gané 100, que es respecto a la mejor alternativa. Ese es concepto de este beneficio económico. Ahora, si tengo dos alternativas y las dos me dan esos 300 de utilidad, ¿verdad? O de retorno contable, ¿ya? Entonces, con la que yo haya elegido, mi beneficio económico es de hecho cero, ¿ya? Esto entiendo que también lo discutieron con el profesor Pablaza,
Y de nuevo, tener rentas de cero o le llaman también, de hecho, los economistas, utilidades normales. Utilidades normales es que son cero, que es decir, estoy ganando tanto como mi mejor siguiente alternativa. ¿Ya? Uno también puede pensarlo como trabajador respecto a los empleos. Si tengo una oferta de empleo igual a la que tengo ahora por más salario que el que tengo en el momento, entonces no cambiarme de trabajo implica que estoy perdiendo, ¿verdad? Mes a mes. No. Y en el caso del trabajo, por favor, considerando que es idéntico, ¿ya? Que es idéntico. O al revés, o sea, si tengo un trabajo, voy por el mercado, veo todas mis alternativas y mi mejor alternativa me pagan 200.000 pesos menos que mi salario actual, significa que estoy teniendo una renta de 200.000 cada mes. Y tener utilidades normales o cero es que la verdad es que, mira, me llegan ofertas de trabajo, pero todas son iguales a lo que tengo ahora. ¿Ya? Ese sería un poco el concepto. Que no significa que contablemente se estén teniendo cero utilidades. O sea, se está ganando. Respecto a la asignación de recursos, y esto ya es una discusión bien antigua, así como que Samuelson la dio bastante fuerte, está la alternativa de la planificación central, que en los casos reales no demostró ser muy exitosa, por motivos bastante estudiados que tienen que ver con temas de incentivos, información, ¿cierto? Eh, y eficiencia. Y la otra es basarse en señales de precio, ¿ya? Que ha demostrado en general ser exitosa, pero con cuidado, porque en principio pensamos en mercados eh, eh, abiertos o desregulados. Uno tiende a pensar o le gustaría pensar que los precios reflejan la escasez relativa de los bienes. ¿Y por qué eso es bueno? Porque estos precios me dicen de qué hay que producir más y de qué no tanto. Entonces, tal cosa está muy cara, es una señal para que produzcan más de ese bien. Por ejemplo, el caso de las mascarillas. Ustedes tenemos la pandemia, la vimos. Esto ha sido marzo, ¿no? Era el principio de marzo de 2020. Terrible. Entonces, de repente pasó que unas cuestiones que costaban nada, las mascarillas, de repente costaban carísimos, o sea, bueno, 10.000 pesos, 20.000 pesos, no había, te venden máximo tres, ¿ya? Y ahí hubo una señal fuerte de que hay una escasez de mascarillas, ¿ya? Los precios muy altos. ¿Y qué pasó? Rápidamente, al poco andar, a los meses, ya de nuevo las mascarillas no valían nada. O sea, era muy barata. Entre medio, ¿verdad? Entre la angustia y qué sé yo, pasó, pero relativamente rápido, ¿te fijan? El mercado reaccionó y, eh, y revirtió esa escasez relativa que reflejaron inmediatamente los precios. Que hubiese sido una pésima idea fijar el precio de la mascarilla al precio anterior. Se prohíbe vender mascarillas caras, porque ahí se elimina el incentivo a producirlas. Si son, te fijas, ¿no? El incentivo de aumentar dramáticamente en poco tiempo la producción se debió precisamente a lo caro que eran. Entonces, hay que por eso ser bien cuidadoso cuando se tratan de intervenir los precios con buenas intenciones, pero que habrían terminado con muy malos resultados. El problema se presenta cuando esto no lo hacen. Los precios pueden reflejar otras cosas, ¿ya? Otras cosas que pueden ser distorsiones, ¿ya? El profesor Ernesto Fontaine, que en paz descanse, hablaba precisamente de precios mentirosos, ¿ya? Como este precio no refleja realmente la escasez relativa, sino que otra cosa que vamos justamente a estudiar, que puede referirse a una externalidad, a un problema de información o a un problema de falta de competencia. Eso. Aquí pasamos un poco más rápido. Antes de llegar a los equilibrios, ya vimos, o ustedes vieron en el curso pasado, que la demanda del consumidor representa la disposición máxima a pagar por distintas unidades del bien. Eh,
Y en general esa pendiente negativa que tiene la demanda refleja que cada unidad adicional es valorada menos que las anteriores. Por lo tanto, dada esa misma lógica, si se paga un mismo precio por todas las unidades, ¿cierto? Se produce este famoso excedente del consumidor, que es un concepto bien importante, porque no es inocuo que el mercado exista o no exista. Si el mercado existe y el consumidor participa, va a tener un excedente, va a estar mejor que si el mercado no existiera. ¿Ya? Hay una ganancia social. Y bueno, en términos gráficos se representa como esta línea recta con pendiente negativa, en un plano cantidad-precio, donde se supone, por ejemplo, que las funciones de demanda son una función de Q en función de P, y que esta demanda depende de varios factores, como la existencia de bienes sustitutos, los niveles de ingresos, en los trabajos empíricos son los típicos factores que son al menos, son el TEP, o sea, las funciones de demanda deben considerar al menos bienes sustitutos y niveles de ingresos, y la demanda del mercado en forma análoga al caso de la oferta del mercado es con la suma vertical de las demandas de los individuos. Noten con esta forma funcional, y aquí tampoco es para quedarnos pegados en la ecuación, pero el gráfico sería consistente si Q es función de P. Ustedes se acuerdan en el colegio, ustedes veían I igual a F de X, ¿no? Y la I estaba en el eje de las Y y la X en el eje de las X. Aquí noten que si tengo una función Q, función de P, yo esperaría que Q se dibujara en el eje de las Y, ¿verdad? Y P en el eje de las X. Pero por alguna razón rara, los economistas lo hacen al revés. Esto tiene motivos históricos, ¿ya? Y en su momento, a principios del siglo pasado, fue una discusión, y existen en textos antiguos el gráfico dibujado al revés, ¿ya? Pero finalmente predominó la visión en donde esta relación entre precio, o más bien valoración medida en unidades monetarias, ¿verdad? En función de cantidades, ganó. ¿Ya? Eso. Que era para, no sé, preguntas de estas típicas también de tipo de texto. ¿Por qué los diamantes son tan caros y el aire es tan, o el agua es tan barata? Cada vez menos, ¿verdad? Pero da lo mismo. O sea, en relación, el agua es relativamente barata. Si el agua es, yo me muero si no la tomo, en cambio, ¿verdad? Un diamante, si no lo tengo, la verdad es que no me cambia la vida mayormente. Bueno, depende de la persona, claro, pero en general no es algo vital. Y tiene que ver justamente con este concepto de esta curva de demanda, que en el caso del agua estamos más bien por acá. Tenemos suficiente, así que la valoramos poco, ¿ya? En cambio, los diamantes estamos por acá. Tenemos muy poco y los valoramos mucho, ¿ya? Obviamente serían curvas diferentes y todo lo demás, pero esto se usó para ver esta teoría del valor. Bueno, y esta sería entonces la pendiente de la curva, los cortes de los interceptos, por llamarlo de alguna manera. Conocer la demanda de una empresa les sirve, por ejemplo, para determinar cuánto vender al Estado, en el caso de bienes públicos, cuánto proveer. También una empresa que está evaluando entrar a un mercado, ¿verdad? Saber de qué tamaño es el mercado. Aquí en el caso de, eh, no sé, las aplicaciones de transporte, evaluaron su momento, entraron a Chile, decidieron finalmente entrar, bueno, etcétera, dependiendo de cuánto esperaban ellos que fuese la demanda. También con las empresas que proveen infraestructura, no sé, van a hacer una autopista concesionada, se hacen estudios para determinar más o menos cuánta va a ser la demanda, para saber cuál va a ser el flujo de ingresos. Existen varias formas de estimar demanda, esto no se hace en la práctica, todas tienen limitaciones. Por ejemplo, en el caso del túnel El Melón, el estudio de demanda sobreestimó la demanda, y por eso la verdad es que esa concesionaria tuvo más bien pérdidas. Los estudios que trataron de determinar la demanda por la Costanera Norte subestimaron la verdadera demanda, y por lo tanto la empresa tuvo utilidades superiores a las esperadas inicialmente. Más adelante vamos a hablar de ese tipo de contratos, que uno dice, chuta, en el caso, los dos ejemplos son casos de concesiones. Ahora lo que hacen los contratos de concesión
tienden más bien a fijar un nivel de rentabilidad. Y con eso le quitan la incertidumbre a la empresa de si la demanda está bien o mal estimada, ¿no? Que es muy difícil de estimar. Ahora, muchas veces no se quiere conocer toda la demanda, que en ese caso, en el caso de la concesionaria, ellos querían saber cuántos autos en total iban a pasar. A veces una empresa ya establecida le interesa solamente saber sensibilidades. Si yo subo un poco el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad que actualmente estoy vendiendo? O si bajo un poco el precio, ¿qué va a pasar? O sea, por ejemplo, ¿me conviene hacer una promoción, un descuento de 10%, una rebaja de 10%? ¿Qué va a pasar con la cantidad que vendo? Noten que si yo subo el precio y me cae mucho la cantidad que vendo, salgo para atrás, ¿verdad? Pierdo. Si por el contrario bajo el precio un poquito y aumenta mucho la cantidad que vendo, puede que me convenga. Ese concepto de sensibilidad es el que se conoce como el de, ¿cómo se llama esto? Elasticidad, que vamos a ver más adelante. Eso. Ese otro punto. Por ejemplo, aquí uno hace este dibujo de una curva de demanda. Pensando en el trabajo empírico, que les digo que estas cosas efectivamente tienen, obviamente, su parte más conceptual y estos dibujos más estilizados, pero tienen bajadas empíricas, ¿verdad? Bastante sofisticadas que se implementan en la práctica. Claro, aquí el desafío no es estimar cuánto es A y cuánto es B para estimar una ecuación exactamente así, ¿ya? En general no es tan así, o saber cuándo corta acá, porque si yo quisiera buscar este punto es cuánto valoraría la gente mi bien si es que produzco cero. Y esa situación no existe, ya yo no tengo esos datos. Esos datos en la práctica no existen. Yo voy a tener datos más bien cerca de los valores que efectivamente se transan, ¿ya? No tengo valores a lo largo de toda la curva. Bien, eso vamos a hablar más adelante. Otro concepto que me parece que no vieron es el concepto de ingreso marginal. ¿Y qué es el ingreso marginal? Lo mencionamos en la transparencia pasada, pero ahora lo vamos a relacionar más directamente a la curva de demanda. El ingreso marginal sería el cambio de los ingresos totales por ventas cuando se vende una unidad más. ¿Ya? Conceptualmente muy sencillo. Y para ejemplificarlo, noten que esto sería aquí, la demanda con pendiente negativa. Aquí gráficamente, si tengo un precio y una cantidad, P por Q, ¿verdad? P por Q sería el ingreso total. Eso. Entonces aquí supongamos una demanda muy sencillita que me da estas relaciones de precio y cantidad. O sea, al precio de 5 vendo una unidad, al precio de 4 vendo 2, al precio de 3 3, al precio de 2 4, al precio de 1 vendo 5. Esa es una línea recta con pendiente 45 grados negativa. Bien sencillo. ¿Qué es el ingreso total? Es precio por cantidad. En el primer caso, precio 5 por cantidad 1. 5 por 1, sí. El ingreso total, ingreso marginal fue de 5 porque antes era 0. ¿Ya? Aumentó en 5. Ahora, cuando aumento la cantidad de 1 a 2, como la curva de demanda tiene pendiente negativa, para lograr vender la segunda unidad, tengo que bajar un poco el precio. ¿Ya? Y va a ser 4. 4 por 2 es 8. Entonces el ingreso marginal ahora es de 3. El cambio, ¿verdad? De 5 a 8. Aumentó, pero en 3. Para vender la tercera unidad, tendría que bajar el precio ahora, el precio de mercado bajaría a 3. Y ahora el ingreso total sería 9. Y ingreso marginal es 1 nada más. Y así. Ahora cuando vendo la cuarta unidad, incluso me baja el ingreso total y el ingreso marginal es menos 1. Y si quiero vender la quinta unidad, bueno, al precio de 1, ¿verdad? El ingreso marginal es menos. Cae aún más el ingreso total. Entonces vemos que este ingreso marginal tiene una pendiente negativa, ¿no? Igual que la demanda, pero que por alguna parte cruza y se empieza a poner con números negativos. Intuitivamente en un gráfico, mismo concepto, supongamos que inicialmente vendo la cantidad Q0 y dada la curva de demanda, se vende al precio P0. ¿Ya? El ingreso total sería este rectángulo
que es P0 por Q0, ¿verdad? Esta área. Si quiero aumentar la cantidad de Q0 a Q1, el precio bajaría de P0 a P1. Y tendría ahora, el nuevo ingreso total sería este rectángulo grande, ¿ya? Este rectángulo más gordo, ¿ya? Si comparo este rectángulo más flaco alto con este más anchito, tengo un área que se pierde, que es esta roja, y un área que se gana, que es esta azul. Y aquí gráficamente el área azul es más grande que la roja. ¿Se fija? O sea, cuando estoy con cantidades muy bajitas y precios muy altos, aumentar la cantidad en general me tiende a aumentar el ingreso total. Por el contrario, si tengo ya precios más bajos, ¿verdad? Y cantidades altas, un aumento adicional de la cantidad implicaría una baja en el precio que significaría una pérdida por todas estas unidades anteriormente vendidas a un precio más alto. Es decir, el área azul, ya que es lo que gano por vender más, no alcanza a compensar a lo que pierdo por tener que vender las anteriores unidades a un precio más bajo. ¿Sí? No se preguntas. Yendo, bueno, esta cosa es un poco rara, pero aquí están las ecuaciones para el que quiera. ¿Ya? Si tuviese una curva de demanda como la que vimos anteriormente, el ingreso total no es más que P por Q. ¿Ya? P por Q corresponde a esta expresión que está acá, porque está en función de Q, no de P. ¿Ya? Muy, sí, súper difícil ya. Y el ingreso marginal vendría a ser la derivada de esto con respecto a Q, que todo eso se traduce en forma muy sencilla a que el ingreso marginal para cualquier curva de demanda que sea una línea recta, ¿sí? El ingreso marginal va a ser una línea recta con el doble de pendiente. Como es el doble, o sea, si la pendiente aquí es menos 1 partido por B, aquí es menos 2 partido por B. ¿Ya? Lo mismo, si esto fuese si esta pendiente aquí es menos 1, esto acá sería menos 0,5. ¿Sí? Exactamente el doble de pendiente. Por lo tanto, esto que corta acá, corta justo en la mitad de la distancia que hay de aquí al 0. ¿Ya? Justo por la mitad. Y justo en la mitad es donde se produce este valor de ingreso marginal 0, y de ahí en adelante el ingreso marginal es negativo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, producir o a alguien que enfrente esta curva de demanda, vender por sobre este valor, nunca le conviene, porque su ingreso marginal es negativo. Y aumentar la producción tiene un costo positivo, ¿verdad? Entonces, eso es. ¿Hay preguntas? Noten que esto es una persona o una empresa que enfrenta una curva de demanda. Dijimos antes que en competencia perfecta uno enfrenta, o las firmas, que son chiquititas, enfrentan un precio y no lo pueden cambiar. Entonces, para ellos su curva de demanda es una recta plana. Pero para un monopolista no. Para un monopolista este concepto tiene sentido, ¿ya? Porque ellos bajan la cantidad y aumentan el precio. ¿Qué es lo que hace la OPEP? ¿Ya? La OPEP fija cantidades, se fija cuotas. Fijemos cuotas para producir un poco menos y así el precio es más alto y nos conviene. ¿Ya? Eso es. Eso. Respecto a ese concepto de sensibilidad de las cantidades al precio, está el concepto de elasticidad, que es un concepto de sensibilidad. Respecto al precio, uno, pero también puede ser a otros determinantes como el ingreso o el precio de los otros bienes sustitutos. No sé si alcanzaron a ver con Mauricio el concepto de elasticidad, ¿no? Que es una medida bastante usada, porque como les comentaba antes, a veces, claro, yo no tengo observaciones y datos respecto a todos los posibles valores que puedan tener para distintas cantidades. La empresa lo que sí observa más o menos son pequeños rangos. ¿Ya? Una empresa vende, no sé, entre 100 unidades y 110 unidades. Y yo, para ese rango,
conozco los precios, ¿verdad? Pero no sé cuánto vendería el bien si cuesta cero, ¿verdad? O cosas así. ¿Sí? Porque no tengo esos datos. Como definición, la elasticidad es una unidad bastante práctica porque es una medida de sensibilidad, que son cambios porcentuales, ¿ya? Una relación de cambios porcentuales. Es decir, cuánto cambia la cantidad demandada ante un aumento en el precio porcentual. Por ejemplo, si yo aumento el precio en un 1% y la cantidad me disminuye en un 3%, entonces se fijan que yo intuitivamente veo la cantidad aún disminuyó más que proporcionalmente en términos absolutos. Recuerden que la curva es negativa, tiene tendencia negativa. Por lo tanto, mi nivel de ingreso total va a ser menor. ¿Ya? ¿Sí? Subo el precio para ganar más, sacarle más por unidad, pero si la cantidad me cae en términos absolutos en más de 1%, por ejemplo, 3%, el ingreso total baja. Al revés, si yo subo el precio en un 1% y la cantidad me cae, pero en menos de 1%, por ejemplo, 0,5%, entonces el ingreso total me aumenta. ¿Ya? Me aumentó en menos que. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Por lo tanto, yendo a este gráfico, noten que acá, aquí yo lo hice con bajas de precio. Hagámoslo ya. Si bajo el precio en 1% y la cantidad me aumenta en más que 1%, significa que la cantidad vendida me da más que compensar, ¿verdad? La caída en el precio. Estamos hablando de una demanda elástica, ¿ya? Elástica. Elástica está por acá, por el lado de la P alta y la Q baja. En cambio acá, noten que si hago el gráfico de aquí para acá, al revés, de P2 a P1, si subo el precio, ¿verdad? Entonces la cantidad me va a caer, pero menos que proporcionalmente, por lo tanto voy a tener, ahora es un aumento, o sea, la cantidad va a cambiar el precio en 1% y la cantidad me va a caer en menos que 1%, por lo tanto, por aquí, por este lado, la demanda va a ser inelástica. Y con una demanda inelástica, esto viene intuitivo, inelástica es que cambia poco. Ese sí lo veo, me acuerdo perfecto de transparencia de Mauricio, que está una que es más empinada y otra es más acostada, ¿cierto? Cuando cambia poco la cantidad del precio, ¿verdad? Aquí sin consideraciones de costo, esto es solo por el lado de los ingresos. Por el lado de los ingresos conviene reducir un poco la cantidad, ¿verdad? Porque me va a subir mucho más el precio, ¿ya? ¿Sí? Eso. O al revés, me conviene subir el precio porque la cantidad no me va a cambiar tanto. Eso es general. De hecho, yendo a las matemáticas estrictas, esta curva de demanda, que tiene esta forma recta con pendiente negativa, desde este punto del medio a la derecha va a ser inelástica y este punto a la izquierda va a ser elástica. ¿Ya? Solo como una anécdota por si les preguntan esperando a la micro. Y ahí la elasticidad se define conceptualmente de esta manera. Hay libros de texto que la definen como menos este valor, ¿ya? Porque así como está definida acá, este número es negativo. Y hay algunos autores que consideran un poco feo los números negativos, entonces le ponen un signo menos adelante para que el número sea positivo, pero conceptualmente es lo mismo en cantidad de sensibilidad. La gracia que tienen las elasticidades es que no tienen unidades, ¿ya? Son relaciones entre cambios porcentuales, independiente que la demanda se mida en kilos, en miles de kilos, en número de unidades, da lo mismo, ¿ya? Lo mismo los precios. Pueden ser dólares, pueden ser pesos, y eso es muy práctico para comparar distintos mercados. Y por último, algunos determinantes que estamos casi en la hora, determinantes de la elasticidad de la demanda, de esta sensibilidad de la demanda a los cambios en precio. Uno es la cantidad y calidad de sustitutos,
Si tengo muchos sustitutos y buenos sustitutos, voy a tener una demanda más elástica del precio. Es decir, voy a subir un poquitito el precio y van a caer mucho la cantidad demandada porque van a comprar el sustituto. Lo otro es la diferenciación del producto. Si el producto es más especial, por ejemplo, no sé, la persona que tiene un iPhone no se va a cambiar a un Samsung porque sea más barato. Tendría que ser mucho más barato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está acostumbrado a un montón de características que tiene, que son distintas. El otro, el costo mismo de cambio. Eh, por ejemplo, típica estrategia de las líneas aéreas es que acumulan millas. Uno acumula millas, o en los supermercados uno acumula puntos. Entonces, si voy a un supermercado y tengo hartos puntos, me conviene seguir yendo ahí y no dispersar los puntos en distintos supermercados y que se me puedan perder. Lo mismo los bancos con las tarjetas bancarias. Lo otro muy importante, ya con esto estamos terminando, la proporción del ingreso gastado en el producto. Si un producto es algo importante desde el punto de vista, no sé, por ejemplo, el caso del transporte. El transporte, de acuerdo a la encuesta del INE, creo que representa cerca del 20% del gasto del presupuesto. Entonces, es un tema para los cambios al valor del transporte para buscar alternativas en la medida que existan. En cambio, por ejemplo, la demanda por los clips de estos, si duplican el precio, yo la cajita la voy a comprar igual si compro una caja cada 10 años. Entonces, la verdad es que no es un tema relevante. Y por último, muy relevante también para la política pública, la proporción pagada del precio del producto. O sea, hay muchos productos que compramos que vienen con un subsidio. Y en eso somos menos sensibles al precio porque una parte, por ejemplo, la paga el seguro. Si tengo un seguro que me paga la consulta médica, bueno, subió la consulta médica, voy igual porque el seguro me paga la diferencia. Entonces eso también es un determinante. Ya, estamos en la hora, no sé si hay preguntas, consultas, comentarios. Tienen esta transparencia en el Canvas, me pareció muy bien que hayan empezado a revisar los capítulos del libro. Vayan viéndolo. Respecto al libro, tiene algunas partes que tienen algo más de matemática, pero no un libro matemático. Es un libro bastante bien redactado, explicado, muy intuitivo, y con varios ejemplos de la vida real. El libro está un poco viejo, entonces algunos ejemplos son un poco más viejos, pero tampoco está tan viejo. Creo que aquí es la última edición que sacaron. Eso, si no hay más consultas, entonces dejamos la clase hasta acá y nos vemos nosotros